Bien, hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor de estar aquí y vamos a estudiar su palabra, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 6. Hebreos capítulo número 6, versículo 4. Amén. Tomamos lectura de la palabra del Señor. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a orar, hermanos. Dios, hoy te honramos y te alabamos porque tú nos has dado la vida y, Señor, sabes entregarnos todo lo bueno, sabes entregarnos tu bendición. Señor, te exaltamos porque a través de tu palabra podemos aprender más de ti. Por ello te pedimos que sea tu Espíritu Santo el guiador, Señor, quien abra nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para poder ver y contemplar las maravillas de tu ley, y que toda la enseñanza de hoy pueda ser atesorada en nuestras vidas, en nuestros corazones, pueda ser aplicada en nuestra vida diaria, Señor, y que cada día podamos agradarte conforme está en tu palabra. Señor, ayúdanos, guíanos, y sea tu Espíritu Santo nuestro guiador. Te lo pedimos en esta noche, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace un tiempo ya atrás, amén, había recibido un folleto bastante interesante. Me gustó el folleto, lo llegué a leer completo. Y este folleto lo regala un movimiento cristiano de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica uno encuentra varios movimientos, varios grupos. Por ejemplo, ahí está los jesuitas, el Opus Dei, los carismáticos que están dentro de la Iglesia Católica también. Pero hay un grupo que se llama Avanzada Católica. Y este movimiento está repartiendo unos folletos y uno de ellos no sé cómo llegó a mi casa, pero llegó. Y me pareció curioso poder leerles un fragmento de lo que ellos dicen aquí y que podamos analizarlo a la luz de la palabra del Señor en esta noche. ¿Amén? Esta es la copia del folletito que me dieron. No lo traje porque de repente se me pierde y es el único que tengo. Así que mejor saqué copia y vamos a ver lo que dice. Aquí, por ejemplo, ellos dicen así: que los católicos disminuyen, o sea, preguntándose si es que los católicos están bajando, porque las últimas encuestas dicen de que la Iglesia Católica ha bajado en su feligresía, ¿verdad? Cuando hace 20 años el 3% de la población cristiana evangélica era en el Perú y el 97% era católico. Ahora se sabe que casi ya el 20% son evangélicos en el Perú. O sea, ha subido el grupo evangélico. Entonces, si sube el grupo evangélico, ¿qué pasó con el grupo católico? Disminuye, ¿verdad? Entonces, ellos preguntan allí y ellos dicen que los católicos están disminuyendo. Y miren lo que dicen ellos, es curioso. Se van los católicos de nombre, quienes después denuncian que cuando eran católicos estaban muertos espiritualmente. Se embriagaban, se drogaban, le eran infieles a sus esposas, se aburrían en las misas, en las bodas y en los bautismos, etc. Cuando justamente todo esto ocurría porque no eran verdaderos católicos. Es decir, no habían renacido con Cristo, no le seguían. Ahora ya creen en el renacimiento. Curioso, ¿no? Dice: no recibieron el Evangelio. Fallamos, dicen ellos. Es verdad. No supimos darnos el abasto y muchos lobos vestidos con piel de oveja se han hecho como parte del rebaño católico.
Qué fácil es evangelizar a los que de algún modo ya tenían la base para ser evangelizados. Los antiguos católicos pusieron esa base. La iglesia cuyo seno escribió la escritura. O sea, ellos dicen que ¿quién escribió la Biblia? La iglesia católica, ¿no? Según ellos, dicen. La iglesia en cuyo seno se escribió la escritura es negada utilizando la misma escritura que ella, la iglesia, estructuró y cuidó. O sea que nosotros los evangélicos usamos la Biblia que ellos han hecho, tergiversándola para contradecirles a ellos, ¿no? Luego dice, sin la iglesia no dispondrían los evangélicos del Nuevo Testamento. O sea, gracias a ellos nosotros tenemos pues la Biblia, ¿no? Que solo la iglesia en la que se escribió puede interpretar auténticamente la Biblia. En otras palabras, hermanos, en muchos altares evangélicos hoy en día ya no se habla acerca de la Iglesia Católica. ¿No se ha percatado usted? Muchos pastores ya no hablan de la Iglesia Católica. Y muchos altares ya no. Cuando antes, hermano, los altares se llenaban de prédicas no denunciando a la Iglesia Católica, sino denunciando lo que estaba mal dicho y mal hecho por la Iglesia Católica. ¿Verdad? Por eso se levantaba un Martín Lutero. Por eso se levantaba un Juan Wesley. Por eso se levantaba un Whitefield. Eran predicadores que usaban los púlpitos para denunciar el pecado y las herejías que se enseñaba por medio de la Iglesia Católica. Pero hoy en día, si se habla de alguna iglesia, entonces estamos cayendo en la intolerancia. Estamos cayendo en juzgar a los demás. Pero uno no juzga, hermano. ¿Quién juzga? La palabra de Dios. Amén. Y por eso en muchos altares ya no se habla acerca de la Iglesia Católica. Y dicen, no, porque al final son nuestros hermanos. ¿Ha escuchado a esa gente que dice, no, los católicos también son nuestros hermanos y a veces son evangélicos los que salen en canales de televisión diciendo que los católicos también son nuestros hermanos en Cristo? Y es terrible pensar aquel tipo de cosas. Hermanos, y ya lo vamos a ver más adelante de este folleto porque hay algunas cosas interesantes, muy interesantes que quiero que analicemos acerca de este folleto. Pero vamos a ver en el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 6, en el versículo 4, que el apóstol que escribe, el apóstol o el personaje que escribe, el autor de este libro de Hebreos, nos está diciendo, número 1, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Hermanos, el autor de la epístola a los Hebreos nos está recomendando algo, que tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué, hermano? Cuidado de volver a la antigua religión en donde solamente había ¿qué? Esclavitud. Esta carta le estaba escribiendo a los hebreos, judíos que salían del judaísmo y se iban al cristianismo a vivir su libertad en Cristo. Pero llegaba un momento en que esos judíos querían retornar de nuevo ¿a dónde? Al judaísmo. ¿Por qué? Porque había persecución, había odio hacia los cristianos y muchos judíos dejaron el cristianismo y volvieron al judaísmo. Una religión donde había esclavitud, porque tenía que estar sobre el yugo de la ley. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Y qué nos aconseja el escritor del libro de Hebreos? Que nosotros los creyentes verdaderos, los hijos de Dios verdaderos, tenemos que tener cuidado ¿de qué? De regresar a esa antigua religión en donde predominaba no solamente la esclavitud, sino también la herejía. Porque en el judaísmo ya no hay la neta palabra de Dios, sino que ya se ha corrompido por muchas costumbres y fórmulas y hasta la cábala han metido en el judaísmo. Para interpretar la Biblia, los judíos usan hasta la cábala y la numerología. Y eso ya es un pecado frente a la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa, hermano? El apóstol nos enseña que tenemos que tener cuidado de regresar a la religión anterior. Regresar a las costumbres anteriores que nos van a llevar a la esclavitud y nos van a llevar a la herejía.
Hoy, hermano, se habla mucho de la igualdad de religiones y del resalte de lo que nos une y no de lo que nos separa. O sea, usted va a escuchar muchos predicadores por ahí que van a decir, hermanos, todos somos creyentes en el mismo Dios. Todos adoramos al mismo Dios. Metodistas, adventistas, bautistas, presbiterianos, evangélicos, católicos, todos somos hermanos. ¿Han escuchado? ¿No? Y dicen que los católicos también son hermanos en la fe. Eso es lo que dicen ellos. Los católicos también son hermanos en la fe y dicen, ya no hay que predicar de doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina nos separa. Mejor hay que resaltar las cosas que nos unen, cosas que nos van a llevar a ser mejores creyentes, y ya no hay que hablar acerca si hay un rapto o si no hay, si hay tribulación o si no hay. No, hay que olvidarnos de eso. Hay que hablar mejor del amor de Dios, y todo es amor. Y el amor de Dios y la paz de Dios, y todo es amor de Dios y paz de Dios. Pero ya no quieren hablar de las doctrinas fundamentales que identifican al creyente. ¿Por qué? Porque ellos creen que si se tocan esos temas, va a ser intolerancia religiosa, va a ser dogmatismo religioso, y entonces ellos creen que mejor no hay que hablar de eso. No, hay que hablar mejor del amor, y todo lo ven amor y amor y amor. ¿Ve? Y hermanos, hoy en día encontramos mucha gente, y es usual ver que un creyente evangélico le llama hermano a un católico. Le llama hermano a un católico. Es usual, es parte de la vida. Escuchar que creyentes evangélicos dicen eso. Sin embargo, no podemos llamar hermano a una persona que necesita de más instrucción. ¿Amén? Porque necesitan de más instrucción, ¿o no? Sí. Muchos de ellos son sinceros, pero sinceramente equivocados. Porque la sinceridad sola no basta. Entonces, ¿qué necesitan ellos? Instrucción, enseñanza. Ellos necesitan que en vez de que nosotros le digamos, nada nos desune, todo nos une, ellos necesitan que le digamos, mira, la palabra de Dios dice esto y tienes que mejorar, tienes que cambiar. ¿Amén? Esa es la función de nosotros. No podemos decirle que son nuestros hermanos, pero podemos decirle de que deben ser mejores creyentes y convertirse al Señor. Porque ellos necesitan de instrucción para que aprendan de la palabra de Dios, amado hermano. Hoy en día, muchos creen que la Iglesia Católica Romana ha descansado de su lucha por destruir a los creyentes evangélicos, y eso no es verdad. Alguien dice, no, pero ya no hay Santa Inquisición. Ya no hay persecución de los creyentes, ya no, eso ya se acabó, dicen ellos. Ya la Iglesia Católica ahora está buena. Ya ha descansado su ira y su odio y su enojo contra los evangélicos. Y eso no es verdad, hermano. La Iglesia Católica, por medio del ecumenismo, está metiendo en las iglesias evangélicas, bautistas, metodistas y presbiterianas sus enseñanzas y sus doctrinas. Por medio de los movimientos ecuménicos, en donde dicen, si tú eres de alguna religión, no importa, ven a orar con el Papa. Y el Papa Juan Pablo II en 1988 se reunió en Italia para orar a Dios por la paz mundial, con un judío, con un musulmán, con un adorador de la serpiente, con un adorador de la vaca, con un budista, con un metodista, con un presbiteriano, con un bautista. Era una mezcolanza de religiones cristianas y religiones paganas. Y todos se reunieron allá en la sede del Vaticano para orarle a Dios por la paz del mundo. ¿Está entendiendo? ¿Eso cómo se llama, hermano? Ecumenismo. Y yo me pregunto, ¿qué habría pensado el Papa Juan Pablo II cuando supuestamente le oraba? Ni siquiera le ora a Dios. No, ¿por qué no puede acercarse a Dios?